Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo video de Física Fácil. El día de hoy hablaré acerca de las cifras significativas. La razón por la que quiero hablar de cifras significativas en esta ocasión es porque, aparte de conocer las unidades con las que reportamos resultados o mediciones en física, nos interesa también determinar cuáles de esos números o cuántos de esos números realmente contribuyen a nuestro procedimiento, realmente contribuyen a la información que queremos extraer. Y los números que se encargan de hacer eso son las cifras significativas. Claro, al hablar de cifras significativas también queremos hablar de las reglas de redondeo, ya que no podemos conocer los números con absoluta exactitud en una medición, y a veces al operarlos es necesario aplicar ciertas reglas para poder presentar resultados, y esas son las reglas de redondeo. Entendemos por cifra significativa entonces a cualquier dígito o cifra en un número que nos aporte información significativa, información representativa de lo que estamos modelando o de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, vamos a identificar que cualquier número distinto de 0 es significativo. En cualquier número, cualquier cifra que sea distinta del 0 es significativa. Por ejemplo, para esta primera regla, si escribimos 11, 11 posee dos cifras significativas. Lo voy a abreviar con una C y una S, cifras significativas. Tiene 2. ¿Por qué? Porque estos dos números son ambos distintos de 0. Si yo tengo, por ejemplo, 0.12, este número también tiene dos cifras significativas. Estos dos ejemplos nos muestran que las cifras significativas no necesariamente deben representar enteros o cantidades enteras, también pueden estar en un número decimal. Y dos números en escalas muy distintas o en órdenes de magnitud diferentes pueden tener la misma cantidad de cifras significativas. Muy bien. También entenderemos que los números que están en medio, que los ceros que están en medio de números que son significativos o de cifras que son significativas son ellos mismos significativos. Por ejemplo, si escribo 101, vamos a entender que tanto el 1 de las centenas como el 1 de las unidades son significativos. Luego, cualquier cero que esté en medio de cifras significativas es también significativo. Por lo que esta cantidad tiene tres cifras significativas. Siguiendo esta lógica, si escribimos 2.03, tanto el 2 de las unidades como el 3 de las centésimas serán significativos, y el 0 que está en las décimas será también significativo por encontrarse en medio de dos cifras significativas. Entonces que este número también tiene tres cifras significativas. Vamos a tener también que en los números con punto decimal, los ceros que aparecen a la derecha de una cifra significativa son significativos. Por ejemplo, 0.10 posee dos cifras significativas. El primer número distinto de 0 es el 1 y es significativo de acuerdo con la primera regla. Y luego, los ceros que aparecen a la derecha de ese número significativo, dado que estamos en una cantidad con punto decimal, también tendrá que ser significativo.
De esta manera, 0.10 y 0.1 en términos de cifras significativas no son la misma cantidad. Y esto es relevante también en física al momento de reportar resultados, pues no es lo mismo conocer una longitud a la precisión de las décimas que a la precisión de las centésimas. Hay una medida que es más exacta que la otra. Hay una medida que está más cercana a la verdad que la otra. Vamos a entender también que los ceros que están a la izquierda los ceros que están a la izquierda de la primera cifra significativa no son significativos. Es decir, si bien aquí el 1 y el 2 en esta cantidad 0.12 son significativos, debido a que este 0 está a la izquierda de la primera cifra significativa, entonces este 0 no va a ser significativo. Pero en esta cantidad, donde tenemos un 2.03, la primera cifra significativa es el 2. Por lo que, aunque este 0 se encuentre a la izquierda de otra cifra significativa que es el 3, no deja de ser significativo, porque no cumple esa excepción de estar a la izquierda de la primera cifra significativa, ya que está a la izquierda de la segunda cifra significativa, y la segunda regla dice que ceros en medio de cifras significativas deben ser significativos. Aquí es importante observar que estas reglas no se contradicen. Si hubiera contradicción entre estas reglas, no serían útiles, no nos servirían en lo más mínimo. Muy bien. Tenemos estas reglas básicas que nos indican cuántas cifras significativas hay en una cantidad. Nos indican cuáles son los números que podemos despreciar en el conteo de cifras significativas. Son, por ejemplo, los ceros que están a la izquierda de la primera cifra significativa. Bien, entonces podemos hacer algunos ejemplos, tal como 2.500, 3.75, 30.02, 3001. En este número, que está escrito de primero, vamos a contar las cifras significativas de acuerdo con las reglas. Son significativos todos los dígitos que son distintos de 0. Por lo tanto, el 2 y el 5 son significativos. La tercera regla nos dice que los ceros que están a la derecha de una cantidad distinta de 0, o mejor dicho, de una cifra significativa en un número decimal, también son significativos. Por lo tanto, este número posee 4 cifras significativas. En el segundo ejemplo, todos los números son distintos de 0, por lo tanto todos son significativos. En el segundo ejemplo tenemos dos números distintos de 0, por la primera regla son significativos, y en medio de ellos hay dos ceros, que por la segunda regla son significativos. Por lo tanto, esta cantidad también tiene 4 cifras significativas. Se le parece mucho el cuarto ejemplo, y este también tendrá 4 cifras significativas. Existe una zona gris en la que no es tan fácil determinar cuántas cifras significativas tiene un número, y es, por ejemplo, cuando tenemos enteros relativamente grandes como este, 100 o 1050. ¿Por qué? Bueno, es que estos ceros que están aquí se pueden considerar significativos, completamente de acuerdo, considerando la tercera regla de que están a la derecha de una cantidad distinta de 0,
que por la primera regla debería ser significativo. El problema con esto es que este número puede venir de un redondeo. Y a lo mejor, debido a ese redondeo, las cifras significativas no deberían ser 3. Y esa situación es lo que puede conducir a ciertas ambigüedades. En ese caso es importante conocer el contexto de cómo fue obtenida esta medición. Veremos entonces que estos números quedan sujetos al contexto o al criterio del científico. Muy bien. Existen reglas para operar los números con cifras significativas. Una de esas reglas es que cuando se multiplican cantidades reportadas con cierto número de cifras significativas, es importante que el resultado se exprese con la misma cantidad de cifras significativas que aquel número que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Dicho en términos más simples, conservamos el menor número de cifras significativas en la operación. Vamos a poner entonces reglas para operar cifras significativas. En este ejemplo, el 0.10 tiene 2 cifras significativas, mientras que el 2 solamente tiene una. Al momento de multiplicarlos, el resultado entonces deberá conservar la menor cantidad de cifras significativas en la operación, que es una cifra significativa. Por lo tanto, el resultado será 0.2. Si, por otro lado, lo que hacemos es sumar, en vez de conservar la menor cantidad de cifras significativas, conservaremos la menor cantidad de posiciones decimales. Es así que 0.10 más 0.251 dará por resultado 0.35. Debido a que este número posee 2 posiciones decimales, pero este número posee 3 posiciones decimales. Y debemos conservar la menor cantidad de posiciones decimales en la suma. De esta manera, se vuelve necesario entender las reglas de redondeo, puesto que al sumar 0.10 con 0.251, es natural esperar que el resultado fuese 0.351, pero tuvimos que truncar este dígito. Las reglas de redondeo son útiles entonces para reportar los resultados en cantidades con cifras significativas, o donde es relevante especificar cuántos dígitos en una medición realmente son importantes para el resultado o las operaciones que estamos ejecutando. Las reglas de redondeo son relativamente simples. Existe el procedimiento de truncamiento, que consiste en que tomamos una cierta posición en un número y decidimos recortar lo que esté antes de esa posición. Esto es, si tenemos 35.76 y decidimos truncar en la posición de las décimas, el resultado sería simplemente 35.7. Es decir, cortamos en este punto. Si por el contrario queremos redondear, lo que debemos hacer es evaluar el tamaño del número que está después de la posición de interés. Volviendo con el 35.76, si el número que sigue después de la posición que queremos redondear si ese número es mayor que 5,
Entonces, a la posición de interés le sumamos una unidad. En este caso, 6 es mayor que 5, así que convertiremos al 7 en un 8. Si el número es menor que 5, entonces truncamos en la posición donde queríamos redondear. ¿Qué pasa si el número es exactamente igual a 5? Si el número es exactamente igual a 5, es decir, el número que sigue después de la posición de interés, debemos distinguir si la posición de interés es un número par o impar. Si es par, entonces truncamos. Si fuese impar, entonces redondeamos. Es decir, sumamos 1. Si este número, por el contrario, fuera 57.75, al ser el número que está en la posición después de la posición de interés exactamente igual a 5, ¿no? Entonces, esta posición de interés, que es impar, crece en una unidad y esto se convierte en 57.8. Estas reglas de redondeo y de truncamiento son importantes al momento de operar nuestras cifras significativas, pues de ellas depende que nuestros resultados sean consistentes o numéricamente coherentes. En el video anterior aprendimos cómo hacer que los resultados fueran dimensionalmente coherentes o dimensionalmente consistentes. En este hemos aprendido cómo hacer que sean numéricamente consistentes. Bien, podemos hacer algunos ejercicios adicionales. Si queremos hacer muchas operaciones conjuntas, por ejemplo, tener una cantidad como 3.75 por 2.1 menos 0.25 por 2, debemos tomar en cuenta todas las reglas a la vez. Y lo mejor que se puede hacer en este caso es identificar la cantidad de cifras significativas en cada uno de los elementos de la operación y luego entender cuáles son las ubicaciones de cada una, las ubicaciones relativas de cada una de esas operaciones y aplicar las reglas consistentemente en cada una de esas regiones hasta que llegamos a la operación principal. En este caso he coloreado y he señalado también cada una de esas partes o cada uno de esos pasos en esta operación. Identifiquemos entonces las cifras significativas en cada cantidad. En este primer número existen 3 cifras significativas. En el segundo número existen 2 cifras significativas. Hemos de esperar entonces que al multiplicar estas dos cantidades, el resultado tenga 2 cifras significativas. En el siguiente término, tenemos un factor con 2 cifras significativas y un factor con una cifra significativa. Esperaremos entonces que el resultado tenga solo una cifra significativa, que es el menor número de cifras significativas entre estos factores. Una vez que hayamos resuelto estas operaciones, entonces deberemos evaluar cuál es la cantidad de posiciones decimales que hay en cada uno de los términos. Para la primera multiplicación, el resultado es un 7.875. Debemos de redondear nuestra respuesta
a dos cifras significativas. Esto contempla el 7 de las unidades y el 8 de las décimas. Debido a que hay que redondear en la posición del 8, evaluamos el tamaño de la cifra que sigue. Ya que es mayor que 5, esto implica que el 8 sube a 9. Se convierte en un 7.9. En el segundo término, 0.25 por 2 resulta en un 0.50. Y debemos recortar a una cifra significativa. Como el número que sigue después de esta posición es menor que 5, truncamos. Así que restaremos 0.5. Notemos que al momento de hacer esta división, tenemos la misma cantidad de posiciones decimales en ambos términos. Una posición decimal en el primero y una posición decimal en el segundo. El resultado también deberá tener una posición decimal. Y en este caso es un 7.4. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer si tenemos una operación mucho más compleja que esto? Suelen aparecer todo el tiempo en termodinámica, en mecánica clásica, en electromagnetismo. Lo que debemos hacer es entonces utilizar una cantidad de cifras significativas que coincida con la menor en toda la operación. Hay que evaluar toda la operación y notar cuál es la cantidad más adecuada para realizar el redondeo. Podemos practicar ejercicios de redondeo puntualmente para diferentes cantidades. Por ejemplo, si quisiéramos redondear esta cantidad en la segunda posición decimal, en la primera posición decimal y en las unidades. Siempre debemos evaluar el número que está inmediatamente después. Para la primera circunstancia en la que queremos redondear en la segunda posición decimal, notemos que el número que queremos redondear es par y el que continúa es exactamente 5. Por lo tanto, debemos truncar. Si queremos redondear en la segunda posición, en la primera posición decimal, evaluamos inmediatamente el tamaño del número que está justo después. Es mayor que 5, por lo tanto, aumentamos la posición de interés en una unidad. Y esto se convierte en un 8. Esto pasa a ser 2.8. Y todo lo que está después de la posición donde queríamos redondear se desperdicia. Se tira. Si queremos redondear en las unidades para un número decimal, entonces contemplamos el tamaño del número que está justo después de él, ignorando el punto. Simplemente tomamos el número que está justo después. En este caso es mayor que 5, por lo que nuestro 2 se convertirá a un 3 y todos los decimales desaparecen. Si tuviéramos que evaluar ahora para números que tienen decenas y centenas, como 131, y queremos redondear para el 3 en las decenas, evaluamos el tamaño del siguiente número, que es el de las unidades con respecto al 5. Como es menor que 5, esto se redondea a 130. Ahora el contexto es lo que nos dirá si este número debe de ser escrito o considerado como un número con 2 cifras significativas o 3 cifras significativas. La cantidad original tenía 3. Dependiendo de cómo decidamos escribir este número, tendrá 2 cifras o 3 cifras significativas. Sería prudente considerar que tiene 3.
ya que viene de un número que tenía 3 cifras significativas. Para poder aclarar estas circunstancias, es que utilizamos la notación científica. La notación científica está estrechamente ligada con los prefijos de las unidades. La notación científica utiliza potencias de 10 para describir números que son muy grandes o números que son muy pequeños. Y las reglas que rigen a la notación científica son, en una buena medida, las mismas que rigen la aritmética del día a día. En este sentido, queremos conocer muy de cerca las reglas de los exponentes para poder hacer un uso eficiente de la notación científica. Veamos. Si tenemos un número que es exageradamente grande, queremos utilizar la notación científica para convertirlo en un número más pequeño. Veamos este número, 2.987.437. Podemos utilizar notación científica para convertirlo en una cantidad más pequeña y que sea más manejable. Por ejemplo, ahora mismo este número tiene 7 cifras significativas. Si quisiéramos recortarlo a 4 cifras significativas, consideremos que tenemos un punto decimal en este lugar. Y lo vamos a mover una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Podemos moverlo una mayor cantidad de veces, aún podemos moverlo 4, 5, 6 veces. Y podríamos escribir nuestro número como un 2.987 437 por 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Porque me moví 6 espacios. Así que si yo elevo 10 a la 6, obtengo 1.000.000. Y al multiplicar 2.987.437 por 1.000.000, obtengo precisamente el número que tenía originalmente. Ahora, quiero aplicar las reglas de redondeo en la cuarta cifra significativa, que coincide con la cuarta posición decimal. Evalúo el tamaño del número que está después y yo puedo reescribir mi cantidad como 2.987 por 10 a la 6. Para el caso del 130, que fue redondeado desde 131, puedo optar por escribirlo como una cantidad utilizando una potencia de 10 de primer orden o de segundo orden. Por ejemplo, lo puedo convertir en un 13 por 10 a la 1, o lo puedo convertir, dije antes que debía tener 3 cifras significativas, así que esto tendría que ser 13.0 por 10 a la 1. Puede ser un 1.30 por 10 a la 2. Puede ser incluso un 0.130 por 10 a la 3. Todo depende de qué tan conveniente sea escribir este número como una potencia de primer orden, segundo orden, tercer orden o mayor orden. Esencialmente, cuando tenemos números muy grandes,
queremos escribirlos como un número con una parte decimal pequeña. Y el tamaño del número, es decir, su orden de magnitud, será llevado por la potencia de 10. Cuando los números son, por otro lado, sumamente pequeños, esto es, números que tienen una cantidad muy grande de ceros a la izquierda de la primera cifra significativa, lo que haremos será escribirlos como un número más grande. Es decir, vamos a mover el punto decimal hacia la derecha a una posición conveniente. Contaremos cuántas posiciones nos desplazamos. Serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos optar entonces por escribir este número como un 0.26751 por 10 a la menos 6 o negativo 6. Podemos incluso escribirlo como un número más grande, como 2.6751 por 10 a la negativo 7, porque me he movido una posición adicional con mi punto decimal. Puedo optar por moverlo aún más posiciones y convertirlo en un 267.51 por 10 a la menos 9. Todo dependiendo de qué tan conveniente sea hacer que esta cantidad sea más o menos grande. En principio, un número que es sumamente grande, cuando se escribe en potencias de 10 o en notación científica, tendrá una potencia positiva. Y un número que es muy pequeño, es decir, que tiene muchos ceros a la izquierda de la primera cifra significativa, será representado en notación científica con una potencia negativa. La cantidad de dígitos que tendrá la parte decimal estará sujeta a cuántas cifras significativas deba tener ese número, y ajustaremos esa cantidad de cifras significativas contemplando las reglas de redondeo. Estas potencias de 10 se asocian con prefijos de los sistemas de unidades. Pueden ser kilo, mega, giga. Pueden ser deci, centi, mili, nano, etc. Los prefijos ayudan a simplificar la notación al hacer que no tengamos que escribir la notación científica todo el rato. Y en vez de ello, utilizar una letra para representar ese número. Al momento de hacer operaciones, en donde aparecen muchos prefijos en una misma serie de medidas o de parámetros, será necesario traducir todos los prefijos a potencias de 10 para poder realizar los cálculos. De lo contrario, estaremos sujetos a cometer diferentes tipos de errores. A medida que estudiemos otros temas como cinemática, mecánica, termodinámica en general, cualquier otro tema de física, deberemos tener presentes estas reglas para que nuestros resultados sean numéricamente consistentes. Eso es todo por este video. Hasta la próxima.